nombre del Señor Jesucristo. En este día tenemos una palabra que vamos a continuar hablando. La semana pasada y la antepasada estuvimos conversando acerca de el ministerio sacerdotal y lo que hablamos fue sobre el ministerio sacerdotal en el atrio, luego en el lugar santo, la semana pasada en el lugar santísimo. La primera parte de este mensaje, esta enseñanza acerca del ministerio sacerdotal en la casa del Señor. Ahora, hoy vamos a hablar la segunda parte y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, la tercera parte de esta enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí estamos en la presencia del Señor. La semana pasada nosotros describimos todo lo que es el lugar santísimo, el mobiliario del lugar santísimo, el arca del pacto, lo que había dentro del arca del pacto, el propiciatorio y las 5 principales tareas del sacerdote al entrar al lugar santísimo. También hablamos de que en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y nadie más, y solo una vez al año en el día de la expiación. También dijimos que hoy el camino está abierto para que cualquiera de nosotros pueda entrar. ¿Y por qué razón está abierto? Porque el Señor Jesucristo, el día que Él murió, en el momento que Él estaba muriendo, y su cuerpo herido, rasgado por nuestras rebeliones, en ese momento el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo. El dedo de Dios lo rasgó. Y mientras que eso estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén, en el cielo, en el templo de Dios, estaba sucediendo exactamente lo mismo. De manera entonces que quedó abierto el camino del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santo es el lugar de la iglesia, el lugar de los sacerdotes, donde nosotros como pueblo de Dios y sacerdotes del Señor, según el orden de Melquisedec, nosotros estamos, es nuestro hábitat espiritual. Como iglesia existimos, somos en el segundo cielo, en los lugares celestiales, y el lugar santísimo está en el tercer cielo, y el camino está abierto para nosotros para pasar del lugar santo al lugar santísimo, para pasar y entrar allí a esa magna, extraordinaria y divina presencia en el lugar santísimo. Por eso hay acá un llamado, como también en el capítulo 10 de Hebreos que leímos también la semana pasada, hay un llamado a entrar al lugar santísimo, es decir, pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, donde tenemos que estar, es frente al trono de la gracia, frente al asiento de la misericordia, frente al trono, al tribunal de la misericordia de Dios. Por eso dice: acerquémonos, pues, confiadamente, con confianza, al trono de la gracia. Aquí hay 3 promesas. Mira, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 palabras claves: misericordia, gracia, socorro. Recuerda siempre que cuando necesitas alguna de estas 3 cosas, las encuentras y las recibes en el trono de la gracia. Ahora, la gran pregunta de lo que vamos a hablar ahora es: ¿a qué
vamos al trono de la gracia? ¿A qué vamos al lugar santísimo como sacerdotes del Señor? La primera cosa a la que nosotros vamos, por la que entramos al lugar santísimo, es para adorar al Señor. Para adorar al Señor. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, la escena del trono de Dios, vemos que lo primero que hay ahí, antes de que se emitan juicios, antes de que Dios funcione como juez, antes de que todas las cosas que el Señor determinó comiencen a suceder, hay adoración. Lo adoran los 4 seres vivientes. Lo adoran los 24 ancianos. Lo adoran millones y millones y millones de ángeles que están ahí frente a Él. Y lo adora toda la creación. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al lugar santísimo, lo primero que debemos hacer es adorar. Es tomar un tiempo para adorar. El lugar santísimo es un lugar de adoración y rendición. Adoración y rendición. ¿Y por qué digo rendición? Porque allí hay 24 ancianos que representan a la iglesia del Señor y representan a creyentes en Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahora esos 24 ancianos están coronados, tienen coronas. Tienen coronas. Y ahí hay 4 seres vivientes. Y cuando ellos adoran, todos se postran, se rinden y toman sus coronas y las echan delante del Señor, rindiéndose y rindiendo todo lo que Dios incluso les ha otorgado, lo que ellos entre comillas han ganado con la gracia del Señor. Son seres glorificados y entonces, pero ellos se postran delante del Señor y se postran delante del Señor en rendición. Así es que la primera cosa que hacemos al entrar al lugar santísimo es adorar al Señor y rendirnos delante del Señor en reverencia. En segundo lugar, vamos al lugar santísimo para clamar por misericordia y justicia. Entramos allí porque necesitamos el socorro del Señor. Y entonces vamos a clamar por misericordia. Dios es nuestro Padre todo el tiempo. Todo el tiempo es nuestro Padre, pero también es el juez que juzga y determina. Y allí entramos al trono de la gracia, no a buscar a Dios como nuestro Padre, sino a buscar a Dios como nuestro juez. De manera entonces que cuando entramos al trono de la gracia, entramos a otra dimensión de Dios, o a Dios en otra dimensión, en otro carácter. Cuando hablamos con Dios como Padre o lo adoramos como Padre, tenemos esa intimidad, esa cosa coloquial con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Le pedimos, le rogamos, le adoramos, le amamos, lo abrazamos, le cantamos. Pero cuando entramos al lugar santísimo, venimos a Él, que es la misma persona, pero ahora como el juez del universo. Ese juez es nuestro Padre y ese juez desea bendecirnos, desea con todo su ser bendecirnos. Sin embargo, no lo hará hasta que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el lugar santísimo. Y luego que lo hacemos, luego que hacemos aquellas cosas que tenemos que proceder en el lugar santísimo, Él liberará su misericordia y su gracia a nuestro favor. Bueno, todos nosotros necesitamos la misericordia y la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Todos nosotros, Esta es nuestra máxima necesidad. Por eso Dios nos llama a que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar de Él su misericordia, su gracia, su socorro.
Así es que lo primero es que vamos a adorar. Lo segundo es que vamos a delante del juez para clamar por misericordia y por gracia. En tercer lugar, vamos específicamente a presentar delante del juez nuestra causa. Vamos a presentar delante del juez nuestra causa. Adoramos, es verdad, ¿sí? Hemos entrado muchas veces al lugar santísimo para adorar, pero además, ahora tenemos que presentar a Él nuestras causas, es decir, todas aquellas áreas de nuestra vida en que estamos siendo afligidos, oprimidos, derrotados, robados, enfermados, bloqueados, impedidos de alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida, en todas esas áreas donde entendemos que el enemigo ha ganado terreno y nos está derrotando o nos está incluso torturando, todas esas cosas son causas que tenemos que llevar delante del Señor. No como una causa global. Señor, libérame de todos mis problemas en este día y en el nombre de Jesús, amén. No funciona así. Nosotros tenemos áreas y vamos liberando área tras área. Entramos al Señor quizás por una causa en específico, un asunto de nuestra familia o la liberación de nuestra familia, y oramos y presentamos y rogamos y clamamos y luchamos judicialmente con las acusaciones del enemigo, y luego Dios revierte lo que está haciendo el enemigo en contra de nosotros y nos da victoria en esa área de la familia. Pero quizás tenemos un problema laboral y eso es otra área. Entonces nosotros debiéramos hacer una lista, cada uno de nosotros, de cuáles son las áreas que están afectadas, reprimidas, oprimidas, refrenadas, derrotadas. Y entonces ir tratando delante del Señor área por área en el nombre de Jesús. Muchas veces asumimos que todo lo malo que nos sucede es la voluntad de Dios para nuestra vida, y eso es parte de lo que tenemos que vivir. Nos resignamos. La resignación no sirve para alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. La resignación nunca fue amiga de los milagros. Jamás la gente que se resignó alcanzó la gracia que necesitaba. Ahora, cuando Dios te introduce en una prueba, es cosa diferente. Porque cuando Dios te introduce en una prueba, todo lo que tienes que hacer es soportarla con gozo y agradecer al Señor por la prueba, porque la prueba es un entrenamiento. La prueba de Dios es un tiempo de capacitación espiritual. Nos introduce el Señor así como un gimnasta, una persona que va a un gimnasio y le hacen hacer ejercicios rudos, se le cuesta y hasta le duele, pero luego va a tener el resultado, el beneficio de eso. Así son las pruebas. Por lo tanto, no puede Dios eximirte de las pruebas. Vas a tener pruebas, y para las pruebas no tienes que ir al lugar santísimo. Para las pruebas tienes que decir amén, gloria a Dios, gracias Señor por esta prueba, y la tomo y la acepto y la vivo en plenitud, y voy a aprender todo lo que tenga que aprender de ella. Pero para los ataques del diablo, para combatir las injusticias del diablo contra nuestra vida, para tomar y derrotar al enemigo en todas las acusaciones que él está haciendo, y para que se resuelvan todas aquellas áreas que están afectadas no por pruebas de Dios, sino por problemas, legalidades del diablo, cosas que el diablo ha logrado hacer contra nosotros. Ahí vamos al trono de la gracia para pelear la batalla judicial contra el diablo. La batalla judicial contra el diablo. Entonces necesitamos discernir entre, por un lado, las aflicciones por la causa de Cristo y las pruebas que el Señor nos da, de las cuales tenemos que aceptar y agradecer, y por otro lado, los problemas causados por el enemigo o por situaciones y aún por nuestros propios pecados, porque nuestros propios pecados son muchas veces
el origen de nuestros problemas y pagamos y estamos, como se dice regularmente, pagando consecuencias. Los pecados traen consecuencias. Entonces, estamos pasando consecuencias de nuestras propias malas acciones. Y no tenemos que esconder eso delante del Señor. No tienes que tratar de aparecer bueno y justo delante del Señor. No. Tienes que saber que ya sea que el enemigo te esté atacando o que haya personas, incluso a lo mejor te han hecho brujerías y esas están operando contra ti. Y eso es injusto porque el que te hizo la brujería lo hizo por celo, por maldad, por desquito, lo que sea, ¿verdad? Y tú no tienes parte en eso. Y quizás estás sufriendo por eso, o quizás el diablo levantó gente contra ti y te está haciendo daño. Y todas esas cosas las vas a llevar a la presencia del Señor. Pero quizá una buena cantidad de nuestros problemas son por faltas nuestras, pecados nuestros. Y todo eso, ya sea que el problema venga de otros o venga de nuestros pecados, todo tiene solución en el trono de la gracia. Todo tiene solución cuando vamos a Dios, nuestro juez. La cuarta razón por la que entramos al trono de la gracia es para alcanzar la victoria legal contra Satanás. Dije, la tercera es vamos a presentar nuestra causa a Dios. Pero vamos a presentar nuestra causa, que es el tercer punto, por causa del cuarto. Necesitamos victoria legal contra Satanás. Satanás por legalidad. Satanás porque él ha encontrado causas legales contra nosotros, ya sea que otros nos acusen, ya sea que nos han maldecido, ya sea que hemos pecado o alguno de nuestros ancestros no resolvió sus problemas con Dios. Pues el diablo encontró algo. Y por eso que encontró, él fue a Dios y reclamó una causa contra nosotros y nos pidió. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás fue a Dios y le pidió a los discípulos para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes lo que significa eso? El trigo, para que la paja, ¿verdad? Ponen el trigo en como unas grandes filtros y los mueven mueven el trigo para que el trigo vaya liberando la cáscara que tiene alrededor, es lo que llamamos la paja del trigo, y eso cae y queda el trigo limpio. Y entonces el Señor puso eso como metáfora, como ejemplo. Él dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y eso significaba problemas, presiones, situación difícil. Y el Señor le reveló a Pedro que eso estaba sucediendo, había sucedido y que así iba a ser. Y de hecho así fue. Entonces el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, ¿por qué el Señor no pudo desde la tierra, obviamente? ¿Por qué el Señor no pudo revertir esa determinación que Satanás consiguió en la justicia de Dios? Porque en los discípulos, sin duda, había problemas, había faltas, había pecados, había cosas por las cuales el enemigo logró argumentos legales que le permitieron pedir eso, zarandear como a trigo, castigar a los discípulos. Así como Satanás pidió a los discípulos, un día fue a la presencia del Señor, y está en el libro de Zacarías, fue para pedir al sumo sacerdote Zacarías. Fue y pidió a Job. Así es que no es raro que te pida a ti o me pida a mí. Y de hecho hay millones y millones de hijos de Dios que han sido pedidos por Satanás a Dios. Y están siendo zarandeados, están siendo enfermados, están siendo afectados. Quizá tú o yo seamos algunos de ellos. Y tenemos que resolver eso delante del Señor.
Tenemos que resolver aquello delante del Padre. Entonces, tenemos que entender que aquí hay una lucha legal. Cuando el diablo adquiere legalidad es porque adquirió en la justicia de Dios un derecho a afectarnos, un derecho para robarnos, un derecho para frenarnos, y aún puede alcanzar un derecho para matarnos. Es terrible este tema de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no puede funcionar y operar más que en sus propios límites. Eso es legalidad. Si no, Dios actuaría en corrupción si Él tuerce su justicia para favorecerte a ti o a mí, que somos sus hijos. Él no puede hacer eso, nunca lo hará. Dios es justo. Amén. Ahora, cuando en el libro de Pedro, el apóstol Pedro dice que Satanás anda, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra adversario en el idioma griego es antidikos, que significa uno que tiene una demanda judicial contra ti, un oponente en un pleito judicial. Ese es un antidikos. Satanás es tu antidikos, es tu oponente. Él es un fiscal que está buscando que Dios te condene, que Dios decrete, determine, sentencie contra ti. Y cuando Dios sentencia contra ti, Él adquiere el derecho de ejecutar esa sentencia. Entonces, Él es un fiscal malvado, pérfido, que está buscando solamente hacerte daño. Su placer, su mayor placer es poder frenar a los hijos de Dios, impedir que cumplan su propósito, su destino en la tierra, frenar el avance de la iglesia, afectar la victoria del reino de Dios. Esas son sus principales motivaciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una batalla judicial. Una batalla judicial. En esta batalla judicial no estamos echando fuera demonios. No. En esta batalla judicial no estamos reprendiendo a las tinieblas tampoco. Esta batalla judicial es en el cielo. Aquí en la tierra echamos fuera demonios, reprendemos las tinieblas, hacemos todo eso, pero necesitamos ganar primero la batalla arriba. Y es una batalla entre juez, abogado, acusado y todo el personal que opera allí en el tribunal de Dios, en el sistema jurídico del Señor. La buena noticia es que todas las acusaciones del diablo y aún las causas que él ha ganado contra nosotros se pueden revertir en el trono de Dios. Todo tiene solución en el trono de Dios. Créelo, confiésalo y dilo, ¿sí? En quinto lugar, nos presentamos al Señor a veces como intercesores por otros. Uno de nuestros grandes privilegios es precisamente presentarnos delante de nuestro juez para clamar e interceder por los demás. Y como sacerdotes, esta es una de nuestras principales tareas. Interceder por otros, interceder por los demás, logrando ganar causas tras causas para liberar a nuestros hermanos de las garras del enemigo. En la Biblia se nos enseña que tenemos que orar unos por otros. Tenemos que orar también por nuestras familias. Tenemos que orar por el pueblo de Dios. Tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que orar aún por nuestros enemigos. Todos estos son mandatos que tenemos. ¿Y por qué tendríamos que orar por todas estas cosas? Porque nuestra oración es relevante. Es relevante, es poderosa en los cielos. Dios nos manda a orar porque Él requiere oración. Él requiere intercesión. Y cuando hay intercesión en el Espíritu y con la sabiduría del Señor, entendiendo el sistema judicial de Dios,
nuestra vida, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra nación, la iglesia, los propósitos de Dios, los proyectos, los planes, las empresas, aquello por lo cual estamos orando, va a recibir la liberación y la bendición del Señor. Por eso se nos manda a orar, porque Dios requiere oración, y la oración ocurre en el tercer cielo, en el trono de Dios, y la oración es un asunto judicial. Tienes que entender que la oración al Padre es una cuestión coloquial, es una cuestión de familia. Cuando oramos, lo abrazamos, lo besamos, lo adoramos. Esta es una cuestión íntima, de intimidad con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Pero la oración intercesora y la oración como la viuda que clamaba, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, esa y la oración por otros y por nuestra nación y por nuestro gobierno y por la iglesia y por los que sufren y por los enfermos, son oraciones judiciales. Cada intercesión que haces es una oración judicial. Es una oración judicial. Tenemos que discernir entonces entre la oración personal e íntima, la oración coloquial, la oración de familia con el Padre, nuestro Padre, y la oración judicial delante del juez. Ambas oraciones tenemos que hacer. Pero de esta oración judicial es que no sabemos mucho, no sabemos tanto. De esta otra sí. Tenemos libros y libros y libros y libros y enseñanzas y prédicas hablando de esto, pero de este otro tipo de oración en el trono de la gracia es muy poco lo que tenemos de información, pero el Señor está trayendo revelación a su pueblo. Para orar exitosamente estas oraciones judiciales, tenemos que entender el sistema legal de Dios. Tenemos que entender el sistema legal de Dios. En la parábola donde el Señor enseñó a orar sin desmayar, la mujer viuda va al juez injusto. Esto está en Lucas 18. Va al juez injusto y le pide, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. El juez no quiere, es un juez corrupto, pero la mujer insiste y por su insistencia derrota al juez. Y el juez dice, aunque soy yo un juez injusto y no temo ni a Dios ni al hombre, pero esta mujer ya me tiene loco y me va a agotar la paciencia. Le voy a hacer justicia para sacármela, para quitármela, para que deje de ser una molestia para mí. Lo derrota, ¿sí? La persistencia. Y el juez injusto le hace justicia. Así que aquí tienes un juez injusto haciendo justicia a una mujer que no tiene a nadie más en la vida, en la tierra, por causa de su persistencia. ¿Sí? Pero el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Mira, el mundo espiritual funciona en base a legalidad. Dios es el que hizo todas las leyes que rigen el universo. En Él se cumplen los tres poderes de administración y gobierno de las naciones. En Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Juez, legislador y rey. ¿Sí? El sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema de gobierno. Entonces, aquí tenemos a nuestro Dios cumpliendo todas estas funciones. Todas las leyes que rigen el universo fueron establecidas por Dios. Todas las leyes que rigen el universo físico y las que rigen el universo espiritual. Él es el legislador, ¿sí? Los hombres, los ángeles, las criaturas que Dios ha creado en todo el universo son regidas por las leyes de Dios. Nuestro Dios no solamente fue el legislador, el que creó las leyes, sino el juez, el que juzga
a todos y ejecuta las leyes. De manera entonces que Él es legislador, creando leyes, juez, rigiendo y juzgando, y rey, gobernando todo el universo. Uno de los grandes atributos de Dios es su justicia. Dios es justo en esencia. La justicia de Dios es uno de sus atributos irrenunciables. Él no puede dejar de ser justo, nunca, jamás. Él es justo, siempre, todo el tiempo. No puede hacer injusticia. Dios no puede hacer injusticia. Todos sus procederes, todas sus conductas, todos sus caminos, todas sus motivaciones se basan en practicar y mantener la legalidad en todo lo que Él hace. Él no puede salirse de su propia legalidad. Mira, una buena definición de legalidad es esta, la voy a leer. El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Repito la última parte. Todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Esa es la legalidad. Dios no determina de acuerdo a lo que Él como Padre quisiera, sino de acuerdo a su ley, a su justicia. Aunque eso signifique dictar contra sus hijos. Aunque eso signifique en su dictamen, en su sentencia, hacer que sus hijos sean castigados por su archienemigo, el diablo. Él no puede favorecerme a mí como por debajo de la mesa. No. Todo en Él es transparente y Él es justo. Y cada determinación, y cada sentencia, y cada fallo de Dios es justo. Aunque eso afecte al pueblo de Dios, aunque eso signifique, como cuando los discípulos del Señor Jesucristo fueron pedidos, aunque eso signifique que el diablo los zarandeó como a trigo. Dios tenía que dictaminar y fallar en justicia aquella causa que el diablo le presentó. Dios no actúa en base a impulsos emocionales como los hombres, sino que Él se atiene a sus propias normas y sus reglas, ¿sí? Aun cuando eso parezca ir a veces en contra del progreso de su obra en la tierra, Dios siempre permanece justo. Ahora, en el cielo, no en la tierra, en el cielo, todo está regido por la justicia perfecta de Dios. Todo lo que sucede en el cielo y en el universo físico está regido por la justicia de Dios. Digo que en la tierra no, porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Por eso oramos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pero en el cielo, todo se determina en base a los principios inalterables de justicia de Dios. Ahora, Dios siempre opera y decide en base a su legalidad. Siempre. Es decir, cada determinación que Él toma está basada en sus leyes eternas. En sus leyes eternas. Él no cambia sus leyes para favorecer a los hombres o a sus hijos. Por otro lado, Satanás, basado en el hecho que Dios es justo y que no puede violar sus propias leyes ni principios, Satanás, en base a eso, acusa a los escogidos, buscando que la justicia de Dios se aplique y caiga sobre los escogidos, cuando han pecado y no se han arrepentido. Porque de los pecados de los cuales tú te has arrepentido, el diablo no te puede tocar. Y vamos a ver por un momento eso, pero de esos pecados el diablo no nos puede tocar. Pero obviamente de aquellos pecados en los cuales no nos hemos arrepentido, o pecados que nuestros ancestros nunca resolvieron con Dios, de esos pecados podemos ser acusados y el diablo va a encontrar y va a hallar legalidad en la justicia de Dios para tener un veredicto contra nosotros.
Muy bien. Y aquí está el pasaje de Lucas, ¿no es cierto? Porque el adversario encuentra, cuando el diablo encuentra que hemos violado la santidad o la justicia de Dios con nuestros actos y no nos hemos arrepentido, nos va a acusar delante de Dios, nuestro juez. Y Dios, aunque nos ama, nos quiere infinitamente, no puede violar su justicia y tendrá que fallar para que seamos afectados y castigados. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios estaba diciéndole a Pedro: mira, Satanás encontró causas, faltas en ustedes para acusarlos. Satanás investigó, su sistema de fiscalía investigaron en la vida de ustedes, quizás en sus ancestros, investigó y encontró causas contra todos ustedes, contra cada uno de ustedes, porque el diablo es persistente, y va a encontrar, va a buscar, hasta que encontró falta. Y entonces presentó todo eso delante del Padre, nuestro juez. Y Él falló en contra de ustedes. Él los pidió. Él fue y dijo: quiero a Pedro, quiero a Juan, quiero a Felipe, quiero a Bartolomé, quiero a Judas, los quiero a todos. Los quiero para zarandearlos como a trigo, porque aquí están mis argumentos. Aquí está toda la causa que he presentado contra ellos, acto por acto, pecado por pecado, falta por falta, todo está aquí. Esas son las acusaciones que el diablo presenta. ¿Por qué nos va a acusar? Por nuestros pecados, o los de nuestros ancestros, o las acusaciones que gente hace contra nosotros, o las maldiciones de los que nos maldicen. Nos acusa delante del Padre. Sí, cuando nos acusa, lleva toda su argumentación. Ningún fiscal en la tierra va y dice simplemente: yo vengo a presentar una acusación contra el señor Juan tal, ¿no es cierto? Y acá estoy y lo acuso. Y el juez dirá: muestre la evidencia, testigos, testimonios. Y el fiscal dirá: no tengo, pero yo lo vi en la tele y vi que él hizo eso. No puede hacer eso. Él tiene que encontrar todo: peritajes, ADN, testigos, un montón de cosas. Y mira, la ciencia hoy día, con relación a eso, ¿no es cierto? Hay profesiones que se dedican solamente al tema de buscar evidencia de toda clase, ¿no es cierto?, para presentar en los juzgados. Esto para los fiscales y también para los abogados, porque hay evidencia en contra y hay evidencia a favor. También vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor la próxima vez. Pero el diablo busca todas las cosas y lo logró aquí contra los discípulos. El Señor le está diciendo a Pedro: no pude impedir que el diablo ganara esta causa contra ustedes, pero le rogué al Padre una misericordia, que les fortalezca y que te fortalezca a ti de manera especial, para que tu fe no falte y puedas hacer regresar a todos tus hermanos, a todos mis discípulos, ¿sí? Y los confirmes en la fe. Muy bien. Tú sabes que en el cielo hay muchos registros, hay muchos libros, hay pasajes en Daniel, pasajes en Apocalipsis, en otros lugares, donde se habla de los libros que hay en el cielo. Cada uno de nosotros tiene un libro personal, donde están escritas todas las cosas, todos los planes de Dios para nuestra vida. Pero también hay registros de los pecados que cometemos y que los hombres han cometido. Y hay registros de las naciones y de los pueblos y de las iglesias. Todo está registrado en el cielo. El mejor, más experto y más perfecto sistema de registros lo tiene el cielo.
Sí, lo tiene el cielo. Pero el diablo también tiene registros. También tiene registros, ¿sí? Y esos registros son los registros de nuestros pecados. Los registros de nuestras faltas, de lo que nosotros tenemos que resolver delante del Señor. Porque si no lo resolvemos, Él llevará todo aquello delante del Padre. Pero quiero mencionarte 6 cosas que Dios hará con esos pecados que están escritos en el cielo y que el diablo tiene registrado en sus libros. Porque cuando el diablo nos tienta a pecar, ¿verdad? Nos tentó, pecamos, inmediatamente se registra en sus libros, en los libros de las tinieblas, el pecado que cometemos. En el cielo también, pero en el libro de las tinieblas también. Así es que el diablo tiene registro no de tus buenas acciones, porque no le sirven. El diablo no tiene registro de las cosas lindas que haces por el Señor o por la gente. De eso no le interesa, nada le interesa. Él busca solamente registrar tus faltas, tus fallas, faltas de la fe. Cuando decimos cosas negativas, Él registra cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y decimos cosas contra Dios o contra los hermanos. Cuando cometemos pecados de determinada clase, todo eso lo registra. Así como se registra en el cielo. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados? Hay 6 cosas que Dios hace cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. La primera es que Dios nos perdona judicialmente en los cielos. Sí, la primera cosa que Dios hace cuando alguien se arrepiente de sus pecados y los confiesa es otorgarle el perdón. Hasta ese momento la persona estaba convicta por sus pecados, pero ahora es judicialmente perdonada por Dios, por el juez, queda exonerada y es declarada justa en las cortes celestiales. Por eso primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Nos perdona. Nos perdona, la primera cosa. La segunda cosa que hace el Señor cuando nos arrepentimos es borrar nuestros pecados. Borrar nuestros pecados. La primera es perdonarnos judicialmente. La segunda es borrar nuestros pecados. ¿Dónde son borrados? Son borrados de los registros del cielo. Son borrados de los registros. Así como fueron escritos cuando pecamos, cuando nos arrepentimos, son borrados. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde son borrados nuestros pecados? En el cielo. Ambas cosas, el perdón y el borrado de nuestros pecados ocurre en el cielo. El perdón es una decisión judicial. El borrado también, pero es una decisión como más física en el cielo, porque alguien tiene que borrar. Así como los ángeles escribieron en el cielo, reciben la orden de borrar. Y se borra. Escucha. Se borra de los registros del cielo y ya no hay más. Y si no hay, se borró. Esto es como cuando limpian tus antecedentes. Antes de limpiar tus antecedentes, tú vas a sacar un certificado de antecedentes y te sale: la señora cometió una falta contra su vecina. El caballero estaba involucrado en tráfico de drogas. Usamos esa expresión, están manchados los antecedentes. Pero el día que judicialmente son borradas esas causas, tú sacas tu certificado de antecedentes y no aparece nada, está limpio. Antes de que te arrepientas, si alguien saca un certificado de tu vida, de pecados, ese pecado está ahí. Pero tú te arrepientes y es borrado y ese pecado no aparece. Se borró de los registros del cielo.
Por lo tanto, no hay causa contra ti en el cielo. No hay nada. Estás exonerado, estás limpio en la presencia del Señor. Y por más que el diablo lo tenga todavía registrado allá en los registros del infierno, no le sirve de nada, porque cuando te quiera ir a acusar, en el cielo no hay nada. No hay nada. La tercera cosa que Dios hace cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados es alejar de nosotros nuestras rebeliones. Alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Dios realiza un proceso de alejamiento de nuestras rebeliones que se llama remisión. Remisión. Los pecados son remitidos. El remitente es el que originó el pecado en el mundo y Dios lo remite a Satanás. Todos nuestros pecados son remitidos a Satanás porque Él es el causante, el origen de todos los pecados que hay en el universo. No el responsable de mis pecados, pero el originador. Entonces todos los pecados que son perdonados van al remitente, si son remitidos. Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La cuarta cosa que Dios hace con nuestros pecados es sepultarlos. Sepultar nuestros pecados en lo profundo del mar. Sepultar nuestros pecados en lo profundo del mar. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará, escucha, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Él sepulta todas nuestras iniquidades donde nadie puede encontrarlas. Nos libra de toda culpa, ¿sí? Son palabras hermosas, porque eso hace que podamos olvidarnos de nuestros pecados que ya han sido confesados y perdonados. El diablo quiere que los recordemos todo el tiempo y que vivamos en culpa y en condenación, pero tenemos que aceptar el perdón de Dios, el alejamiento, la remisión de nuestros pecados y el sepultamiento de nuestros pecados y agradecer a Dios por eso. La quinta cosa que Dios hace con nuestros pecados es olvidar definitivamente nuestros pecados. Olvidar definitivamente nuestros pecados. Qué curioso. Dios es omnisciente. ¿Cómo podría olvidar si lo sabe todo? Pero dentro de su omnisciencia y su sabiduría se ve que Él puede voluntariamente encapsular cierta clase de información y conocimiento y no querer recordarla. Porque Él es soberano, la puede recordar, pero no lo quiere recordar. Y este es el olvido de Dios. A Dios no se le olvidan las cosas, Dios decide olvidar. A usted, a mí se me olvidan las cosas. A veces vamos de una pieza a la otra en la casa y decimos, ¿a qué vine? ¿Te pasó, Joel? Amén. Nos olvidamos, pero a Dios no se le olvidan, Dios decide olvidar. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y escucha, y no me acordaré de tus pecados. Este no me acordaré es la decisión de Dios. Él ha decidido no acordarse. Él ha decidido olvidarlo. No me acordaré de tus pecados. Y la sexta cosa que Dios hace con nuestros pecados cuando nos arrepentimos de todo corazón es limpiarnos espiritualmente de nuestros pecados. Limpiarnos espiritualmente de nuestros pecados.
Ahora que Dios ha hecho todo lo anterior, aplica en nosotros el poder purificador de la sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado, dejándonos espiritualmente purificados y limpios. No hay nada, ni en el cielo, ni en nosotros. Y aún la mancha que el pecado había producido en nuestras vestiduras y en nuestra vida es limpiada. No hay nada, no queda rastro. No queda rastro de nuestros pecados. Eso dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien, amados. Estamos aprendiendo cosas del ministerio sacerdotal que tenemos en el lugar santísimo. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a terminar esta enseñanza sobre el ministerio en la casa de Dios. Comenzamos hablando sobre el ministerio del sacerdote y de nosotros en el atrio, nuestro ministerio en el lugar santo, y estamos ahora estudiando nuestro ministerio en el lugar santísimo. Oremos al Padre Celestial. Y sabe una cosa, si has pecado, cada vez que peques, porque pecamos, no practicamos el pecado, pero erramos, y muchas veces, aun queriendo hacerlo mejor y mantenernos en total corrección delante del Señor, pecamos. Tú lo sabes, ¿no es cierto? Dice la palabra, si alguno dice, en Primera de Juan, en el capítulo donde dice, si confesamos nuestros pecados, si alguno dice, no tengo pecado, miente, le hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, luchamos para vivir una vida santa sin pecado. Pero cuando pecamos, el diablo está atento para registrar tu pecado y luego poder acusarte. Entonces tenemos que arrepentirnos rápido y pedir perdón a Dios. Y el diablo no tendrá causa contra ti, contra mí, por lo menos de nuestros pecados personales, porque estarán resueltos, perdonados judicialmente, ¿sí? Borrados de los registros del cielo, alejados de nosotros, sepultados en lo profundo de la mar, limpiados nuestra vida. Qué glorioso el Señor. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por enseñarnos todas estas cosas que tienen que ver con nuestro sacerdocio en la casa de Dios. Hemos aprendido acerca de nuestro sacerdocio en el atrio, en el lugar santo, y estamos aprendiendo cómo oficiar nuestro sacerdocio en el lugar santísimo. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que vayamos más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora, porque lo que hemos aprendido de nuestro sacerdocio hasta ahora es insuficiente para ejercer un sacerdocio exitoso. Queremos saber cómo entrar a tu santuario, a tu lugar santísimo, y ministrar allí y alcanzar gracia, misericordia, socorro, justicia divina. Ayúdanos. Y si alguno hubiere pecado, Señor, y se arrepiente a ti, que sepa que estas 6 cosas ocurrirán y son todas positivas y maravillosas, y te alabamos por ellas. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.